Buenas tardes. Estamos en nuestro programa Diálogo Libre, que se transmite por Prensa Libre TV. Esta tarde con nosotros están los profesionales Elizabeth Mendoza, ella es psicóloga clínica. Bienvenida, buenas tardes. Y también nos acompaña Juan Pablo Muñoz, él es analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. El tema que nos reúne en esta ocasión es nada menos y nada más que la tragedia que recientemente, el domingo anterior, pudimos ver en una de las cárceles del país. La Granja Penal Canadá en Escuintla fue escenario de un motín más, con las concebidas consecuencias, principalmente de pérdidas de vidas humanas que regularmente tienen estos incidentes. Así que sin más, entramos a conversar con nuestros invitados de esta tarde. La pregunta, digamos, introductoria para la psicóloga es: ocurrió un caso más en una de las cárceles del país. El saldo fue muy lamentable, al final 16 vidas humanas perdidas en ese incidente. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha semejante tragedia? Bueno, como primer punto, yo siento que el sistema penitenciario es ineficaz, porque no se da abasto, no hay suficiente personal para poder controlar más lo que es el centro reclusorio. Hay pocos guardias, hay pocas personas que puedan orientar, cuidar a todas las personas que están, se les sale de las manos a ellos también. Podemos hablar también de los reclusos que están muy bien organizados, de los que están ahí adentro. Lamentablemente se maneja esa situación donde hay sectores donde mandan más y que tienen amenazados también a los pocos guardias que existen ahí. Entonces es nefasto lo que ha pasado, porque para la población es una ansiedad, una zozobra de saber que no hay un control en la penitenciaría. Imagínense, si se llegan a escapar, ¿qué pensamos todos? Una zozobra. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos dice Elizabeth que el problema empieza por la organización y la forma como los reos están allí organizados. En tu caso, digamos, ¿cómo lo analizas? ¿Ves los noticieros, abres Prensa Libre al día siguiente y te encuentras con esta noticia? ¿En qué piensas? Sí, bueno, pues creo que en primer lugar me gustaría tratar un tema que es central y es la situación de la cárcel en sí, la cárcel como institución. A mí me parece que no es en sí el sistema penitenciario, la cárcel como institución la que no sirve, la que no funciona para ninguno de los fines para los cuales ha sido concebida. La cárcel, al final de cuentas, lo único que hace es retirar de circulación, digamos, algunas personas que fueron previamente definidas por el Congreso, incluso por las policías, a la hora de ir determinando quién va a ser o no delincuente, a la hora de irse atribuyendo esa categoría, esa etiqueta de delincuencia. Entonces, desde ahí empieza el problema fundamental de la cárcel, que no va a funcionar para el sentido que supuestamente tiene, que es el de resocializar. Y esto nos trae, para mí, a colación dos grandes temas. El primero es: si la institución no sirve, ¿por qué la usamos tanto? Hay para mí un tema de corresponsabilidad de todo el sistema de justicia penal. En este caso del proceso penal hay una unidad, hay una misma lógica. Nosotros vemos y dejamos al sistema penitenciario solo en el tema de las cárceles, pero no vemos que hubo un fiscal que estuvo pidiendo cárcel desde el principio cuando empezó el proceso, que hubo un juez que consintió que una persona se fuera a la cárcel y que ellos también deben hacerse responsables porque el proceso es uno mismo, y lo que están haciendo los reos es cumpliendo una segunda etapa, una siguiente etapa de todo ese proceso. El siguiente tema que habría que plantearnos aquí, creo, es que ciertamente, aparte de que se deja solo al sistema penitenciario, como decía la licenciada, ciertamente ya no da. Tenemos unas 21,000 personas privadas de libertad, cuando nada más se puede garantizar la vida de 7,000 personas adentro o sea, solo hay 7,000 vacantes, digamos, plazas vacantes, prácticamente el triple, el 200% tenemos de hacinamiento.
Tenemos también la situación de que las cárceles están planteadas de forma desordenada. Hay personas en sectores donde deberían de estar solo por delitos menores, con personas que han cometido más delitos. Tenemos también personas que son formalmente inocentes. Fíjense, el 50% de las personas que están privadas de libertad son formalmente inocentes. Esto quiere decir que el sistema de justicia no ha podido y muy probablemente no va a poder lograr probar su responsabilidad penal. Cuando ustedes, digamos, ven un hecho como este tan trágico, obviamente uno después puede pensar en muchos factores, pero en el primero que piensan, ¿en cuál es? Mucha gente, por ejemplo, dijo hacinamiento. Esa fue una palabra, digamos, de las que más se usó. Pero en el caso de ustedes, licenciada, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? ¿Identificó el problema en dónde? Lamentablemente no hay ayuda psicológica ahí, no hay una orientación psicológica. Entonces ahí, como estaba hablando aquí el licenciado, ahí falta personal, porque para ayudar a los reclusos dentro de una cárcel y no estén, la organización de ellos está muy fuerte, pero lo que pasa es que no está muy fuerte y desorganizada. Porque los reclusos, las maras están aquí, ellos son los que mandan a todos los reclusos que están aquí, los menos delitos más leves. Pero imagínense, si hubiera un reclutamiento, si hubiera psicólogos, si hubieran escuelas ahí, por ejemplo, adentro, si hubieran personas que orientaran, porque ellos mismos son reclusos y ellos también tienen alguna profesión. Algunos de ellos son carpinteros, son mecánicos, son panaderos, pueden ayudar a los demás también, para poder orientar y estar mejor en ese ambiente de la cárcel. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pero como lamentablemente aquí, económicamente no se da abasto de poder contratar más personal. No se da abasto. Entonces primero hay que ver cómo ayudar a estas personas que a veces muchas son inocentes y no se las ha escuchado todavía, otras que estén con delito leve. Imagínense qué clase de estrés están viviendo. Ellos tienen un estrés postraumático. Porque lo que pasó ahorita con esto que acaba de pasar en la Granja Canadá, imagínense, están estas dos bandas que incluso se vio cuando ellos se alejaron, para que ellos vieran que ellos no habían cometido nada. Bueno, pero entonces ellos son los que organizan todo. Pero estos pobres que están aquí, ¿quién por ellos? ¿Quién nos orienta? Las familias de esas personas. Porque hay que pensar también en las familias. Y ellos están, aparte de una ansiedad, una depresión y un estrés postraumático. Porque no hay quien por ellos. ¿Quién los puede escuchar? Y económicamente no tienen, porque si ellos eran los encargados de dar el alimento a su casa, ahora ¿quién se los va a llevar? ¿Cómo van a salir entonces? Mientras tanto, estas dos bandas pues están muy bien económicamente, están muy bien organizados en la calle y adentro. Juan Pablo, ¿es hacinamiento el gran factor o tuviste otro? Bueno, sí es el hacinamiento definitivamente uno de los principales problemas. Nosotros en el instituto siempre hemos planteado que la mejor cárcel es la que no existe y que nunca va a ser una salida, por ejemplo, tener más cárceles. Algunos han planteado ahorita que lo mejor sería abrir más cárceles en vez de pensar en reducir la población penitenciaria, por ejemplo. A mí quizás la palabra que más se me viene a la mente es el tema de deber de cuidado. El Estado de Guatemala tiene deber de cuidado con las personas que están privadas de libertad en primer lugar, porque las cárceles son una de aquellas instituciones a las que llamamos totales o de control total. En las cárceles se les dice cuándo se apagan las luces, cuándo es hora de comida, qué días pueden tomar el sol. Al menos en teoría, ¿verdad? Porque pareciera que los reos no están sujetos a muchas normas ahí adentro. Yo creería que más bien son algunos de los reos. Si nosotros vemos a los que están ahorita en las cárceles militares, ellos probablemente tengan más posibilidad de hacer lo que quieran. Nosotros lo que hemos visto en el instituto es que en las cárceles funciona como institución total, salvo para algunos pocos que tienen más privilegios. Y ciertamente, por poner un caso, el tema del preventivo de la zona 18, en cada sector hay una organización de 3 o 4 personas que son los hombres fuertes, los que cobran todos esos pagos que tienen que hacer los reos para poder dormir, para no tener que lavar los baños, para poder recibir visita. Ellos pagan hasta para tener sillas el día que los llegan a visitar sus familiares. Y eso es la mayoría de reos, contrario a lo que se cree que ellos pudieran estar jugando fútbol todo el día o haciendo ejercicios. Lo que hay entonces en cada uno de esos sectores es 3 o 4 gentes que tienen
el conocimiento, el consentimiento de los guardias, porque no pueden hacer otra cosa, como decía la licenciada, son muy pocos, no tienen mayor formación, y sobre todo las autoridades que para evitar problemas y para tener más control dentro de las cárceles tienen que llegar a ese tipo de acuerdos con algunos reos que ellos sí, claro, tienen más movilidad dentro del centro. Ellos y sus allegados, ¿verdad? Ok, veamos ahora, digamos, preguntas específicas a la psicóloga, en su función de psicóloga. ¿Cómo interpreta usted de este incidente que acaba de ocurrir el que haya habido una hazaña tal, por ejemplo, la casi totalidad de los fallecidos, que fueron 16, murieron a golpes y algunos estaban decapitados? El cuadro que se vivió ahí, según algunas personas, socorristas, etcétera, fue dramático, es muy violento. ¿Cómo analiza usted esta parte, esta hazaña con la que actúan? Bueno, lamentablemente uno a veces se queda sin palabras, pero uno dice, esas personas ya son unos psicópatas, los mareros, son unos psicópatas, porque ellos lamentablemente desde que eran pequeños no hubo quien los orientara. Desde que son pequeños empiezan con un trastorno disocial. ¿Por qué? Porque nunca hay mamá, no hay papá, o hay drogas, hay alcohol, hay problemas emocionales. Empiezan con eso, después llegan a un trastorno también emocional, también disocial. Llega otra vez el mismo ritmo, llega el círculo vicioso otra vez, hasta llegar a su máximo, que es ser un psicópata. No tienen sentimientos, no tienen cariño, no tienen respeto por nadie. O sea, ellos tienen el poder, ellos se sienten muy bien haciendo el destrozo, matando gente entre ellos mismos, incluso no es correcto, pero para uno dice, ¿cómo es posible que pueda llegar hasta eso estas personas? Pero ya están habituadas a eso, lo hacían en la calle y ahora lo hacen adentro. Para ellos no tienen miedo, ellos no tienen respeto a la vida. Entonces ellos prácticamente no tienen sentimientos, Ahora, ¿cree usted que la situación, digamos, ellos afuera muchas veces son así, son personas, son antisociales, son delincuentes en su mayoría, pero de alguna manera la forma en que está establecido el sistema o la prisión, exactamente, como decía el analista, los puede condicionar, los, digamos, coadyuva a que ellos sean más violentos aún, o en realidad claro, no hay diferencia? Claro que sí, porque ellos pues hay que hablar también con la comida, les prohíben también la familia, el lugar donde duermen, tantas cosas que ellos están acostumbrados, es otro nivel que tienen adentro. Entonces ellos lo que tienen que tener es coraje y tener la fuerza de poder venir y gobernar el lugar donde están. Porque si no, va a haber otra pandilla que los va a mandar a ellos, porque ahí lo que están peleando es un territorio, ¿verdad? Todavía no se sabe a ciencia cierta si fue por un juego, parece, de fútbol, o porque estaban cobrando el impuesto a los familiares, imagínense. Entonces, una mara a otra, entonces están ahí en guerra, allá adentro ellos mismos, ¿verdad? Y con las mismas familias, que no quieren que les toquen a sus familias, más sin embargo, ellos no sienten cariño por los demás, ¿verdad? Porque si dicen, mata a alguien, lo van a matar, no importa, ¿verdad? Pero vamos a ese sentido que sí es muy difícil, como nosotros como guatemaltecos, ver esas imágenes, ver cómo reaccionan y decir dónde estaban en ese momento los padres de familia cuando ellos eran pequeños. No existe. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte y volveremos con la opinión de Juan Pablo Muñoz, nuestro experto del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, sobre este interesante tema. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bienvenidos, muchas gracias. Estamos de nuevo en nuestro programa Diálogo Libre de Prensa Libre TV, hablando un poco de la situación en la que están las prisiones de nuestro país a partir del último motín trágico que ocurrió en la granja de rehabilitación Canadá en Escuintla.
Nos acompaña Juan Pablo Muñoz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Juan Pablo, uno ve recientemente que nos cuentan, nos explican que muchas de las prisiones son dirigidas por reos entre comillas, con experiencia. Si a eso le agregamos el hacinamiento del que hablábamos antes, uno se pregunta, bueno, estamos ante prisiones que van, no sé, en el desfiladero camino al caos, ¿te parece? Ya. Sí, solo quisiera hacer un paréntesis que me quedó de lo que se decía anteriormente con el tema de la violencia dentro de las cárceles. Yo creo que si algo hemos aprendido los guatemaltecos de la historia reciente es que, contrario a lo que se piensa, los horrores de la violencia no son irracionales, no son un tema que pasan por el sentimiento de las personas, sino que son cuestiones que obedecen a una lógica muy bien determinada, a la lógica en este caso del control del territorio, a una lógica de dominación. Y es que en donde, si no en la cárcel, las personas tienen que sobrevivir como que estuvieran en la selva. La función del derecho precisamente es esa, que no estemos en la selva y que hayan algunas reglas, pero donde es la fuerza el que te va a mantener vivo, ahí la violencia se vuelve un imperativo tener que demostrarlo. Yo creo que si en algún lugar se profundiza la condición humana es en la cárcel. Si bien es cierto, ahí se puede llegar a ser muy, muy violento, a pesar de que uno haya entrado por algún tipo de delito, para sobrevivir ahí se tiene que llegar a ser muy violento. También nosotros hemos conocido historias de vida de personas que han estado convictas y que ahí han tenido que demostrar lo mejor de la solidaridad de una persona también, porque ahí realmente estás cuidando a otro porque ambos necesitan sobrevivir en determinados casos. En cuanto a lo que decía, va la cárcel hacia el despeñadero, definitivamente la cárcel como está planteada no tiene salida ahorita. No es un problema que sea nada más de reorganización, que con una persona técnica puedan empezar a resolverlo, porque es un problema político y hasta cultural que tenemos como Guatemala. Como decía, lo primero que se tiene que empezar a hacer no está en el sistema penitenciario. Las primeras y más estructurales reformas a la cuestión de la cárcel realmente están, por ejemplo, en el Congreso. El Congreso últimamente ha empezado a hacer medidas que nosotros le denominamos de populismo penal, es decir, tratar de vender la idea política de que se garantiza más la seguridad con la cárcel y con medidas represivas, y entonces le imponen a los jueces un montón de obligaciones respecto a determinados delitos donde les prohíben medidas alternas a la privación de libertad, y entonces cada vez tenemos más delitos donde dicen los jueces que meten a una persona a la cárcel 3-6 meses en lo que se averigua porque no tienen autorizada por la ley el poder hacer lo contrario. No solo esto es una violación al principio de división de poderes, al juez no debería nadie más que a su recto entender decirle cómo es que deben actuar sobre la base de reglas mínimas, claro. Pero después viene entonces ya todo ese andamiaje también de que se empieza a propiciar una cultura de cárcel. No vamos a salir del problema de la cárcel mientras la sigamos privilegiando como una respuesta del poder del Estado ante la violencia que hay afuera. O sea, ¿te parece que las medidas que hay que tomar, me imagino pues muchas, pero arrancan principalmente por una intencionalidad política, digamos, de entender la gravedad de lo que está ocurriendo? Claro, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. Ustedes se dan cuenta que la pena de muerte es muy sonado durante los meses previos a las elecciones, por ejemplo, porque todo el mundo quiere quedar bien con las personas conservadoras, con el electorado duro, digamos, que cree en lo represivo, en lo punitivo, y lo mejor es hacerlo mediante ese tipo de respuestas que además en el mundo han demostrado que no son eficientes. El sistema carcelario, el sistema penitenciario y el penal en general se debaten entre dos principios. Entre la eficiencia, porque tienen que ser eficientes, y en el caso de la cárcel, la principal es como mínimo resguardar la vida de las personas que están allí adentro. Ese sería un indicador de eficiencia, digamos. Pero otro es el de garantismo también. Es una cuestión de derechos humanos, de decir las personas que están dentro de una cárcel nunca han dejado la condición de humanos. Y mientras tanto, por lo tanto, todos los principios de la Constitución Política de la República y los deberes del Estado respecto de ellos se mantienen incólumes, completos, todos los de dignidad, de alimentación, de vivir, de educación, etc.
y más aún cuando el Estado los tiene encerrados, porque ahí adquiere un doble papel, el de garante general como a cualquier otro ciudadano y el de garante específico porque los tiene bajo su custodia, es decir, se convierte en ese momento en el principal obligado a resguardar la vida de estas personas. Licenciada Mendoza, no cabe duda que ahora estamos como volteando un poquito a ver la parte más humana, digamos, más social, si se le puede llamar así, del problema. Un poco la pregunta es, ¿qué se puede esperar de estas personas que están ahí recluidas, que si, digamos, tienen suerte y los juzgados aceleran sus casos y sobreviven para cuando ese plazo llegue, van a salir a la calle? ¿Van a cambiar? ¿O usted cree que, digamos, esa vivencia que hubo en el interior los condiciona más aún? Emocionalmente, pues sí, están muy dañados. Como dice, delitos leves o personas que todavía no han sido escuchadas, ellas están dañadas psicológicamente, porque ahorita están viviendo una ansiedad de la zozobra que pueda estar pasando, una depresión de saber que ya no tienen a sus familiares, ya no hay trabajo, ¿qué van a hacer? Y un estrés que acaban de pasar postraumático con toda esta situación. Entonces, ¿dónde hay una orientación, un orientador psicológico que llegue y tenga un trabajo y decir, dar terapias alternativas, o decir, miren cómo podemos aplicar esta técnica, ayudarlos a relajarse, ayudarlos a trabajar, a tener más seguridad en ellos mismos, qué pasó, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar? Y con el sector de lo que ya son las maras, es un poquito difícil, porque ellos salen y siguen delinquiendo. Ellos ya no tienen, son pocos los que vienen y se recuperan, pero ya es la fuerza de la voluntad, y es decisión de ellos. Pero ellos ya tienen una mentalidad psicópata, entonces ellos salen y siguen haciendo lo mismo. Yo no sé si usted recuerda que hace algunos años se hizo famoso una foto ahí de unos reos en una piscina, que a alguien se le ocurrió a una directora del sistema penitenciario meter ahí una piscina, y ella lo justificaba en el sentido de que si no se van a matar. La gente lo veía afuera como granjerías por el poder que tienen los internos. Un poco la pregunta es, ¿en realidad hay herramientas con las condiciones financieras, humanas, de infraestructura, etcétera? ¿Hay herramientas para hacer algo? Mire, herramientas pueden haber, voluntad también. Si muchas personas realmente, no tanto el pueblo dice, bueno, ellos están pagando una pena, ellos tienen que estar presos, se tienen que quedarse ahí, pero es que la solución no es solo encerrarlos, porque lo mismo nos da, se está dando el problema que se está pasando ahorita. Entonces lo que hay que hacer es darle solución. Para dar solución, entonces hay que dar talleres, no precisamente una piscina, pero podemos poner un taller de carpintería, panadería, hay maestros también pueden estar encerrados. Bueno, entonces vamos a ayudar y a los mismos reclusos que están ahí, poderlos agarrar como buenos elementos, los que tengan buena conducta, ¿va? Menos a venir y entre todos pues poderse ayudar, pero hay que tener un buen orientador, varios orientadores, pero es muy difícil porque no muchos van a querer ir, con todas las situaciones que está pasando. Y que también agarran a los policías, que agarran también a los, por ejemplo, venga un orientador y lo agarran. No, o sea, ya da miedo de llegar también. Entonces hay que ver cómo ayudar, que el gobierno, no el gobierno, pero sería el pueblo entero, porque tendríamos no solo el gobierno, es el del deber, somos todo el pueblo. De venir cómo poder dar alternativas y decir, bueno, están presos que se queden encerrados. No, es que no es eso. Simplemente hay que ver cómo ayudar y orientar a las personas que están adentro. Porque por eso mismo ellas están en un estado de ocio. No están trabajando, están pensando a quién van a extorsionar, a quién van a secuestrar, a quién van a matar. Por ejemplo, en el tiempo de, el tiempo de Jorge Ubico, ¿qué hacía? Él agarraba a las personas, de los reclusos, y les aplicaba una sanción haciendo un trabajo forzado, lo cual ahorita los derechos humanos lo eliminaron. Entonces yo no estoy diciendo que sea un trabajo forzado, sino que hay que enseñarles a trabajar, hay que enseñarles a que su mente esté ocupada. Claro, hay mareros que se han recuperado y ellos son muy inteligentes, hacen unos dibujos muy buenos. Bueno, entonces miren, ellos pueden trabajar, ellos pueden dibujar, puede llegar unas entidades y decir, mire, yo quiero que hagamos estos dibujos, unos grafitis o algo así que pueden hacer, y ya están sosteniendo también ahí. Pero todo es voluntad que se quiera tener, porque la voluntad se puede dar si ayudan todos colaboran. Okay. Juan Pablo, como se dice, a grandes problemas, grandes soluciones, pero es que algo hay que hacer y muy pronto. ¿Cómo ves el panorama para tomar acciones, digamos, inmediatas
pero también a mediano y largo plazo para que sean decisiones profundas, que de verdad impacten y no paliativos. Claro, definitivamente a corto plazo lo primero que tiene que hacerse es una reingeniería de las prisiones. Definitivamente aquí tienen que ser los datos empíricos. Desafortunadamente nosotros tenemos la experiencia de que en el sistema penitenciario, a pesar de lo que se diga que Guatemala está sobreestudiada, pero no existen cifras exactas de cuántas personas están por qué tipo de delitos, cuántas personas, incluso fíjense, ni siquiera hay un control exacto de cuándo va a terminar una persona su periodo, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo de la falta de información, nosotros sabemos que no se puede hacer ni una política pública si no hay datos empíricos, si no hay información, y ese es uno de los problemas de todo el Estado, educación, salud, etc. Entonces lo primero es conocer bien esa realidad, tomar las siguientes decisiones, y estas no se pueden tomar solas. Los jueces aquí tienen un papel fundamental porque son ellos los que autorizan muchas de las medidas que se requieren, pero son, entre otros, empezar a revisar quiénes son las personas que ya han cumplido 2/3 partes, por ejemplo, de su pena, empezar a ver quiénes son las personas que tienen una determinada edad para que puedan salir ya. Es decir, empezar a ver cuáles son aquellos casos con los que no nos vamos a centrar ahorita, sino empezar a trabajar con los casos pues que son como los más... Aunque corran con la crítica o el desgaste de que seguramente pensarán que esto es impunidad porque la gente sale de las prisiones, ¿verdad? Claro, ese es un gran riesgo que hay que hacer. Miren, en algún momento el Ministerio Público hace algunos años dijo que no iba a investigar todos los delitos porque no tenía ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Recuerdo que se le criticó mucho en aquel momento a la doctora Claudia Paz, pero ella lo que estaba haciendo era siendo honesta de decir, el Ministerio Público se va a centrar mejor en vidas, extorsiones, secuestro, violaciones sexuales y otros 2 delitos, y no nos vamos a dedicar a robar celulares. Que me disculpen todos los que le roban celulares, pero no puedo poner un fiscal a trabajar eso. Tenemos que centrarnos en los casos más serios, digamos, en los casos más duros. Juan Pablo, cerremos esta plática, el tiempo se nos agota. Muy brevemente, ¿te parece que hay oportunidad ahora de hacerlo? Es decir, uno ve, no sé, recientemente en la prisión militar más resguardada, el presidente Pérez recibiendo electrodomésticos que luego se los quitan. ¿Crees que hay posibilidades ahorita reales o no las hay? Muy brevemente. Honestamente no creo que el debate esté ahorita para plantearse en toda su extensión, técnicamente, democráticamente. Para pensar en eso tendríamos que estar hablando pues de una mesa, ahí sí que de una mesa nacional que ya estuviera planteando en primer lugar la libertad como principio y no la cárcel y todas las otras medidas de las que hemos hablado. Muchas gracias, licenciada. ¿Es usted de los optimistas o cree que no? Optimista, porque yo sé que todo ser humano tenemos en nuestro interior una conciencia y que puede llegar a despertar a muchas personas y pueden salir adelante. Y claro, eso que sean mareros tienen la oportunidad de salir adelante, porque nunca tuvieron cariño, nunca tuvieron el respeto, ni la comunicación, ni quien los orientara, lamentablemente. O muchos de ellos fueron abusados y fueron criados desde pequeños en alcohol y drogas. Entonces, si ellos, posiblemente alguien venga, les dé un poco de plática, una comunicación y darles confianza, puede hacer que uno de ellos pueda cambiar. Pero es un trabajo fuerte. Muchas gracias, pues queremos agradecer a nuestros invitados. Juan Pablo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciada Elizabeth Mendoza, bienvenidos siempre. A ustedes muchas gracias, los invitamos a continuar en sintonía, siguiendo nuestro diálogo libre a través de Prensa Libre TV. Muchas gracias, buenas tardes.